Hola David, un gusto, un placer, qué lindo, Sabe, buenísimo, igualmente, muchas gracias. a ti por Eh, enviar este correo. Bueno, em, cuando, cuando decidí enviarte el correo, Ujú. dije, bueno, tengo tantas preguntas para hacer, y no solamente tantas preguntas para hacer, sino directamente decir que empiecen a conocer también, ¿no? Porque no es para unos pocos, sino para la mayoría de los seres humanos que queremos saber cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Y para presentarte, para mí no hay mejor manera que lo puedas hacer vos. Bueno, soy una persona normal y corriente que un día se dio cuenta precisamente de esto que comentas, de que estaba viviendo una vida sin saber cómo funciona su mente y su organismo. Cuando me di cuenta de esto, acababa la universidad, yo era ingeniero, y bueno, empecé a utilizar las herramientas que tenía a mi alcance, que era la ciencia, para conocer cómo funcionaba mi mente y mi organismo. Y un poquito ahí empezó todo, ¿no? Yo es que miraba a mi alrededor y llegaba un momento en el que no entendía absolutamente nada. Y me preguntaba eso, ¿por qué pienso? ¿Para qué pienso? ¿Por qué siento? ¿Por qué tengo la sensación todo el tiempo de estar viviendo en un círculo? Y bueno, utilicé la herramienta, podría haber utilizado el arte, podría haber utilizado cualquier otra herramienta que no fuera la ciencia para hacerlo, pero es mi lenguaje, ¿no? Es lo que me gusta y es en lo que me formé y lo que aprendí. Entonces soy una persona normal que está aprendiendo cómo funciona su mente y su organismo. Y a mí me da una pregunta que es esto de lo simple, que es el ser humano, es algo simple, ¿no? Es ser. Lo A es. lo es, a lo científico, que sería una especie de llegar a algo complejo, porque si hablamos de científicos, cuando empiezan con todos sus códigos, la Sí. persona común no lo puede abordar, tendría que entrar a estudiar y a estudiar. Entonces, ¿cómo es esto desde algo simple a algo complejo y tomar un equilibrio para nuestra vida? Sí, mira, para mí, ¿sabe? Hay dos tipos de ciencia. Está la ciencia que quiere tener razón, la ciencia que sirve para decir esto es así, y luego está la ciencia que sirve para descubrirte. La ciencia que sirve para autodescubrirte, a esa ciencia no le importa tener razón. De hecho, te das cuenta de que en realidad que le importa tener razón es al ser humano. Entonces descubres de que la ciencia no es un lenguaje encriptado, muy difícil de entender, sino que simplemente es una herramienta que te permite ver una situación de vida desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, cuando yo me peleo con mi madre, que lo hacemos de vez en cuando, aunque ya hace muchos años que no vivimos juntos, yo puedo vivir esa situación desde la perspectiva David y puedo ver qué pienso, qué siento. Pero también puedo ver esa misma situación desde una perspectiva ciencia. Puedo ver, por ejemplo, cuál es la química que está recorriendo mi cuerpo en el momento en el que me estoy enfadando con mi madre, ¿no? Y claro, ahí surge una perspectiva nueva que yo no puedo abordar como David, como el personaje David, pero sí que puedo abordar como científico. Entonces, yo hago eso en situaciones cotidianas y utilizo la ciencia para aprender cómo funciona mi mente y mi organismo y eso me da un ángulo diferente para ver el mismo problema. Entonces abordo esa discusión porque te permite verte desde otro ángulo. Y eso para mí es oro, es muy valioso. De las preguntas que me hacía también es esto de por qué nuestra mente quiere saber, ¿no? Hay una búsqueda del ser humano que comienza por descubrir lo desconocido. Lo que no conocemos es como la tentación de ir y ahí deviene la ciencia o el conocimiento, como hablabas recién. Esto de la referencia al conocimiento es una búsqueda externa, supuestamente, Uh -huh. ¿no? Entonces la ciencia lo que nos muestra es que está fuera de nosotros y tenemos que tomar el conocimiento. Todo lo que busco está fuera, ¿no? Y a través de mis sentidos veo cuál es la verdad. Si yo
busco esa verdad y llego a lo que creo que es verdad, que creo que llegué al conocimiento, instalo entonces un pensamiento que dice que esto es verdad. Entonces voy allá a otro humano a decirle que esto es la verdad de lo que está sucediendo. ¿Qué sería esa conexión entre lo que yo estoy pensando y poder expresarlo al otro, lo que creo o esa búsqueda de conocimiento, ¿no? ¿Cuál es esto de que la ciencia te dice cómo es? Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con la descripción que haces, ¿no, Sami? De que la mayoría de personas tenemos la sensación de vivir en un trozo de roca caliente que llamamos planeta Tierra y que vemos la vida a través de dos escotillas que están como a la altura de los ojos y tratamos de adaptarnos a un entorno donde a día de hoy, si vives en una ciudad, pues vemos ciertos peligros, ¿no? Tenemos que encontrar un trabajo, tenemos que ser aceptados y tenemos que hacerlo además, y esto parece ser una condición inecuánime, que es sintiéndonos bien. Porque si no lo hago sintiéndome bien, aquello que yo considero bien, parece que algo esté haciendo mal, ¿no? Este es un poco el resumen en el que yo también me he encontrado muchas veces y en el que me encuentro a la mayoría de gente. Claro, en ese sentido, la ciencia está cambiando, la ciencia se está adaptando. La ciencia, y concretamente la neurociencia, desde hace 20 años, que hemos podido un poquito más, entrar en el cerebro vivo de una persona, con su permiso, con dispositivos de resonancia magnética, hemos empezado a estudiar qué ocurre realmente en esas cosas que pensamos que están fuera. Y nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, cosas que nos parecen tan externas como el espacio, no son externas. Nosotros en realidad nunca nos movemos por el espacio. Nosotros nos movemos por una representación que mi cerebro hace del espacio y normalmente ahora sabemos, que esto fue un premio Nobel, que lo hace en base a 4 tipos de neuronas. Nosotros en un lugar del cerebro que se llama corteza entorrinal y también en el hipocampo tenemos 4 tipos de neuronas que todo el tiempo nos dan información acerca de la dirección, de la velocidad, de los límites de los objetos. Con esa información nuestro cerebro recrea un mapa mental espacial por el cual nos movemos. Personas, por ejemplo, en las primeras etapas de Parkinson, que tienen problemas en esta corteza entorrinal, tienen dificultades para moverse y, sin embargo, el espacio sigue ahí, pero ellos son incapaces de moverse porque su espacio mental, su mapa mental se ha visto deteriorado. Entonces nos estamos dando cuenta a través de la ciencia que aquello que pensábamos externo y ajeno a nosotros no lo es. No es tan ajeno y externo a nosotros. Entonces estamos viendo cómo lo externo y lo interno empieza a mezclarse en el mundo de la percepción. Y en este mundo de la percepción hay algo vital que tú has comentado, que es la creencia. Imagínate que después de este programa se emite una canción, pues no sé, de Gustavo Cerati. Entonces, hay muchos oyentes que la estamos escuchando y, por ejemplo, un oyente, mientras la escucha, piensa, qué pena que estuvo 4 años en coma y no pudo hacer música. Entonces ese oyente empieza a sentir la pena. Y, por ejemplo, otra persona piensa, dice, yo conocí a mi pareja con esta canción de Gustavo Cerati, y empieza a sentir una mezcla entre nostalgia y alegría. A mí esto, que parece una obviedad, me parece súper interesante porque nos lleva directo, este experimento mental, a descubrir una de las funciones para mí más importantes hoy en día de nuestra mente y nuestro organismo. Yo la llamo la regla del Planck y dice, una persona, un lugar, un animal o una cosa no me puede hacer sentir, sino solo la idea que yo he asociado a esa persona, lugar, animal o cosa. En este caso estamos hablando de una canción. Fíjate que si lo que yo siento proviene de la canción, todos los oyentes deberían sentir lo mismo. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo los efectos del pensamiento. Qué pena, estuvo 4 años en coma, y estoy sintiendo esa pena, o estoy sintiendo los efectos del pensamiento. Con esta canción conocí a mi mujer o a mi pareja y por lo tanto estoy sintiendo alegría. Fíjate, el mismo estímulo nos produce en cada persona una sensación distinta. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que aquello que sentimos proviene de nosotros mismos. Ahora mismo no sabemos de dónde, porque todavía no nos hemos metido en eso, pero ya sabemos que no procede de ti, que no procede de la canción, que no procede de fuera, sino procede de la idea que mi cerebro ha asociado a esa canción de Cerati, a esa persona. Esto es muy evidente, muy simple, pero aplícalo a tu día a día.
tiene la capacidad de revolucionar tu día a día. Tú imagínate que ahora luego llegas a casa y tu pareja te dice, ¿cómo has podido hacerle esa pregunta, David? Y entonces tú automáticamente piensas a sentirte incómoda, empiezas a sentirte incómoda. Y tú automáticamente piensas que esa incomodidad proviene de la pregunta que él te ha hecho. Pero si aplicamos esto que estamos viendo, eso no es cierto. Porque cuando tu pareja te dice, ¿cómo has podido hacerle esa pregunta, David? Tu cerebro te propone un pensamiento que puede ser, ya está metiendo las narices donde no le importa. Ya se está metiendo en cosas que no le importa. ¿Qué le importa a él que yo haga estas preguntas? Esos pensamientos que tu intérprete, que es un módulo que todas las personas tenemos en el hemisferio izquierdo, te está proponiendo, es el origen de lo que tú vas a sentir, no lo que te ha dicho tu pareja. Esto es aplicar cómo funciona la mente y el organismo al día a día. Esto es alinear nuestra conducta y nuestra manera de funcionar del cerebro. Y esa alineación entre cómo funciona mi cuerpo, mi mente, mi cerebro y cómo yo me comporto tiene el potencial de revolucionar una vida. Totalmente. ¿Y cómo se diría esto que se masifica? ¿Cómo llegó a masificarse, digamos, una opinión o una creencia? Si cada uno en realidad, por lo que me estás diciendo, tiene su visión, ¿no? De alguna manera, todo es la proyección que nosotros estamos viendo, que cada uno internamente y externamente está proyectando. Totalmente, pero fíjate, Sami, no es lo mismo vivir la vida que vivir la vida siendo consciente de cómo funciona tu mente y tu organismo. Es decir, no es lo mismo yo proyectar que yo proyectar y ser consciente que estoy proyectando. Son dos situaciones que aparentemente son muy similares, pero en realidad son diametralmente opuestas. No se parecen en nada. Cuando yo estoy proyectando la culpa sobre ti. Cuando yo estoy proyectando y soy consciente de que estoy proyectando, he transformado la culpa en responsabilidad, porque sé que eso que estoy proyectando realmente no está alineado con la forma de funcionar de mi mente y mi organismo. Sé que aquello que yo estoy sintiendo procede de aquello que yo pienso. Lo de las proyecciones es bastante curioso porque el intérprete, es decir, este módulo que todas las personas tienen, los que nos caen bien y los que nos caen mal también, en el hemisferio izquierdo del cerebro, es una red de neuronas. Su función es proponer pensamientos en cada situación de vida. Y esto es revolucionario. Esto significa que un pensamiento es una propuesta neuronal para vivir una situación de vida, no es un hecho. Y fíjate, una proyección es un pensamiento que apunta al futuro. Claro. Un recuerdo es un pensamiento que apunta al pasado. Por lo tanto, son pensamientos también. Y cualquier pensamiento, según las investigaciones que he podido llevar a cabo y lo que sabemos hoy en día en neurociencia, es una propuesta neuronal. No es un hecho. Todo aquello que yo pienso es una propuesta de mi intérprete para vivir una situación de vida. Y esto lo cambia todo. Y a mí me llama, pero poderosamente la atención esto de, en realidad, el pensamiento dice, pero yo estoy interpretando lo que dice, no dice nada, porque yo no puedo decir qué me está diciendo el pensamiento, sino que interpreto lo que supuestamente estoy pensando. Aquí hay otro giro, Sami, ¿estás preparada? Porque esto Sí. tiene la capacidad de revolucionar mentes y vidas. Tú no piensas, piensa tu cerebro. Tu cerebro piensa con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre o que tus pulmones bombean aire. Es decir, no le corresponde a Sami pensar. Es tu cerebro, concretamente este módulo intérprete que está en el hemisferio izquierdo, el que en cada situación de vida te hace una propuesta. Y ojo, esa propuesta nosotros podemos hacer dos cosas, usarla o no usarla. Hay una cosa, por ejemplo, que de los fisioterapeutas saben mucho, que es que, por ejemplo, cuando tú te lastimas o te rompes un brazo y te ponen una escayola y pasas 30 días sin usar el brazo, luego tienes que ir a rehabilitación, ¿no? Tienes que empezar a moverlo porque literalmente tu cuerpo ha dejado de alimentar el brazo. El cuerpo se rige por una premisa energética que es muy clara. O lo uso o lo tiro. Pero no voy a estar manteniendo un brazo, no voy a estar alimentándolo si eso no me va a generar a mí un beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Eso no solo es aplicable a los brazos o a las piernas, sino también a los pensamientos. Cuando tu intérprete te propone un pensamiento
y tú usas ese pensamiento, el intérprete dice, ok, tu cerebro dice, ok, ese pensamiento ha sido útil para Sami para vivir este momento. ¿Qué pasa? Que cuando vivas un momento, una situación de vida similar, tu intérprete te lo va a volver a proponer. ¿Por qué? ¿Porque nos quiere fastidiar? No, porque entiende que ha sido útil en situaciones anteriores. Ahora bien, si yo de repente un pensamiento que me propone mi cerebro, me invento un pensamiento, David, ahora mismo mi cerebro me propone, no estás haciendo una buena entrevista. Yo miro ese pensamiento y ese pensamiento me hace sentir incómodo. Por lo tanto, yo ahora mismo, esa sensación de incomodidad no me sirve para relacionarme contigo, no me sirve para transmitirte lo que te quiero transmitir. Por lo tanto, la emoción me está diciendo que ese pensamiento, estás haciendo una mala entrevista, no es útil. Entonces, ¿yo qué hago? No lo uso. ¿Y qué significa no usarlo? Significa no poner mi atención sobre él. Cada vez que yo pongo mi atención sobre un pensamiento, mi cerebro interpreta que es útil. Y por lo tanto, cuando tenga en el futuro, ves proyección, lo que hablábamos antes, una nueva entrevista, mi cerebro me lo va a volver a proponer, me va a volver a proponer el pensamiento, no estás haciendo una buena entrevista. ¿Por qué? ¿Porque me quiere fastidiar? No, porque yo lo he usado y él entiende que es útil. Entonces, cada vez que no prestamos atención, no se usa y la probabilidad de que me lo proponga disminuye. Es un mecanismo muy simple. No digo que sea fácil de aplicar. Me refiero que el cerebro funciona con premisas muy simples. Del pasado, porque no está presente, digamos, es como un pensamiento que viene del pasado. Sí, normalmente, mira, el intérprete, este módulo que estamos hablando que se encarga de proponer pensamientos, lo hace en base a 3 premisas. Tu experiencia pasada, tu base genética y tus proyecciones futuras. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado antes. Entonces, yo no tengo, mi intérprete no tiene información de ti acerca del pasado. Entonces, ahora mismo estoy contando, mi intérprete me está proponiendo pensamientos todo el tiempo solo en base a 2 cosas. A mi base genética, que importa pero muy poquito, pero sobre todo a las expectativas que yo tengo acerca de esta entrevista. Ostras, espero que al oyente esto le esté gustando. Esa expectativa está moldeando cada pensamiento que mi intérprete me propone contigo ahora, a tiempo real. Si nosotros volvemos a repetir una entrevista dentro de 3 meses, yo ya tendré una experiencia contigo, entonces mi intérprete ya podrá utilizar esa información para proponerme nuevos pensamientos. Por ejemplo, si nosotros hemos tenido una gran entrevista, seguramente mi intérprete dirá, no, con Sami las cosas siempre van bien porque conectáis. Yo no sé si conectar en la siguiente entrevista contigo o no, pero es una propuesta que él te hace basándose en una entrevista previa. Es muy lógico, el cerebro funciona de manera lineal. La vida no, pero nuestro cerebro o nuestro pensamiento intentamos abordar y entender las cosas de manera lineal, a pesar de que, como digo, y este es otro terreno, la vida no es lineal, la biología no es lineal. Podría ser que es como una herramienta, el cerebro de esta época, para una evolución. ¿Quién sabe? Totalmente. Mira, bajo mi punto de vista, y sé que esto es muy arriesgado, pero a mi intérprete y a mí nos gusta el riesgo, el pensamiento lineal tiende a desaparecer. ¿Qué significa pensamiento lineal y pensamiento no lineal? Por ejemplo, cuando tú vas a estudiar el tiempo, como hacen los físicos que se dedican a climatología y todo esto, el tiempo tiene una característica muy peculiar, que es muy sensible a las condiciones iniciales. ¿Y qué significa esto? Es muy sensible a las condiciones presentes. Es decir, pequeñas variaciones del momento presente, de lo que está ocurriendo aquí en la temperatura, pequeñas variaciones de cosas pueden hacer que la predicción del modelo cambie completamente. Por eso cuando vemos el tiempo nos dicen que dentro de 3 días va a hacer sol y de repente llueve. No es porque se estén riendo de nosotros, es porque la vida en general, no solo el clima, sino también los sistemas vivos, utilizan un modelo no lineal, se llama un modelo caótico. Entonces, toda la vida, cuando nosotros la vamos a estudiar desde el punto de vista de la ciencia o de la ingeniería, la estudiamos con sistemas de este tipo. ¿Y qué significa no lineal? Significa que 2 más 2 pueden ser 4 o pueden ser 3 millones en función de las condiciones del instante presente, de las condiciones ahora. Entonces, si cambian drásticamente estas condiciones, todo lo que mi modelo quería predecir ya no sirve. Entonces, esta idea que nosotros utilizamos tan alegremente en ciencia, nadie la aplica en su día a día. Nosotros tratamos de vivir la vida a través de un pensamiento lineal
cuando la vida es completamente no lineal. ¿Y cuál es la clave para vivir la vida? Parece utópico, ¿no? Pero si lo importante en esto son las condiciones del momento presente, tenemos que vivir enchufándonos al momento presente. No por una cuestión espiritual, sino por una cuestión de que las condiciones iniciales son vitales para que nosotros podamos predecir. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo, desde un punto de vista biológico, conectados al instante presente. Pero mira lo que hacemos. Nuestro cerebro se va. Yo me voy a relacionar contigo en base, mira, como me salga mal la entrevista contigo, ya no te voy a conceder otra. Ese es un pensamiento lineal, es un pensamiento que yo me voy a basar en algo que ocurrió, voy a pensar que va a pasar exactamente lo mismo sin ser consciente de que la vida es magia, de que la vida funciona de otra manera completamente distinta, de que en cuanto cambie una pequeña variable de este momento, el resultado va a ser completamente distinto. Entonces eso te lleva a relacionarte de manera auténtica, no de manera basándote en lo que me pasó contigo. No, es un punto de ignorancia también. Y es curioso de que esa búsqueda que hablabas al principio de la ciencia, en realidad nos lleva a la ignorancia. Nos lleva a decir, si yo soy honesto, si yo reconozco que la vida es un sistema de este tipo, un sistema no lineal, yo no sé cómo va a ser mi encuentro con Sami dentro de un mes. Porque en cuanto cambie esto de mí, y fíjate, todas mis células están cambiando, la mayoría de ellas hay ciclos celulares que se renuevan cada 24 horas. En 7 años, solo unas pocas células de mi mácula, del ojo y de una parte del corazón quedarán. El resto serán completamente distintas. Si estamos cambiando todo el tiempo, no tiene sentido que intentamos mantener este cortapega de relaciones. Yo no sé cómo va a ser nuestro próximo encuentro. No sé ni si lo habrá. La pregunta es, ¿puedo vivir con esa incertidumbre? Y aquí es donde muchas personas encuentran ese problema, ¿no? Que parece ser que el que yo pueda predecir a muchas personas le da la sensación de tranquilidad, pero no nos damos cuenta de que esas predicciones nunca se cumplen. Entonces entramos en una paradoja. ¿Por qué enfermamos, David? ¿Qué relación tiene la salud, el sistema inmunitario, pensamientos, los sentimientos? Vamos a empezar a responder de esta manera normalmente, pero creo que nos va a servir de mucho ahora. ¿Por qué no enfermamos? Vamos a darle la vuelta a la pregunta, ¿no? Digamos que la medicina clásica ve el cuerpo como una máquina, ya todo eso lo sabemos, que necesita cierto mantenimiento y nos hemos dado cuenta que esa visión nos genera mucha culpa. Porque ¿de qué depende ese mantenimiento? De que nos alimentemos bien, de que hagamos deporte y de ciertas condiciones genéticas que son como una lotería. Hasta hace poco veíamos el organismo como, bueno, cada uno vivimos y hacemos lo que podemos con los genes que nos ha tocado. Gracias a la ciencia estamos descubriendo de que eso no es así. Y también gracias a la ciencia hemos podido hacer estudios en los que nos hemos dado cuenta de que hay personas que se alimentan súper bien, de que hay personas que no toman, por ejemplo, nada de neurotóxicos tipo tabaco, alcohol, drogas, y sin embargo no tienen una vida sana. Están todo el rato en el médico y tienen problemas de salud. Entonces, cuando hemos estudiado este tipo de casos, nos hemos dado cuenta de que el viejo paradigma, este paradigma de cuerpo como máquina, que yo tengo que engrasarlo, es decir, alimentarlo y cuidarlo bien, no funciona. De nuevo, esto es por lo que hemos hablado antes, porque la vida no sigue un patrón lineal, sino no lineal. Pero bueno, retomando la explicación, este modelo no nos sirve. Entonces nos hemos tenido que empezar a inventar modelos, que es lo que hacemos, para describir el tema de salud. Hay un modelo, por ejemplo, que ha surgido hace unos años, que es el modelo de que las emociones nos enferman, ¿no? De que si yo no consigo, por ejemplo, sentir bien esta rabia o esta soledad, eso puede llegar a traducirse en una enfermedad a través de lo que se llama la respuesta al estrés, ¿no? Emociones negativas continuadas generan un estado continuado de estrés y eso tiene, como muy bien has dicho antes, un impacto en el sistema inmunológico, en el sistema reproductivo, en el nivel de cortisol, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si unimos esta visión que está surgiendo hace unos años con lo que nosotros hemos descubierto, por ejemplo, con la canción de Gustavo Cerati hace un momento, nos damos cuenta de que hay algo que no cuadra. Si mis emociones, es decir, si aquello que yo siento no proviene de las personas, de los lugares o las cosas, sino de las ideas que yo he asociado a esas personas, lugares o cosas, entonces, ¿cómo gestiono mis emociones? ¿Entiendes? Lo que se dice es,
Yo voy a gestionar mis emociones para que eso no me lleve a la enfermedad. Y nosotros acabamos de descubrir de que el origen de las emociones son las cosas que pensamos. Y hilando un poquito más fino es los pensamientos, las propuestas de nuestro intérprete que usamos. Entonces aquí pasa una cosa. Exacto. Entonces pasa una cosa. No puedes gestionar tus emociones, porque las emociones dependen de aquello que piensas. Entonces venimos a decir, bueno, pues vamos a mejorar o hacer más positivos lo que yo pienso, porque así sentiré algo positivo y así no enfermaré. Entonces, claro, cuando tú vas a intentar hacer tus pensamientos más positivos, te encuentras con la grata sorpresa, o ingrata quizá, de que no eres tú quien piensa, es tu cerebro, concretamente este intérprete que está en el hemisferio. ¿Y qué ocurre? Que la gente empieza una batalla, una lucha con sus propios pensamientos. Al final es esa lucha contigo mismo, ese desalinear mi conducta con mi forma de funcionar del cuerpo, lo que con mayor probabilidad te enferma, no tus pensamientos. El pensamiento positivo no funciona simplemente porque es una idea que no está alineada con la manera de funcionar de nuestra mente y nuestro organismo. Si yo empiezo a comportarme en mi vida de una manera coherente, con la forma de funcionar de mi cerebro, ¿y eso qué significa? Reconociendo que un pensamiento no es un hecho, es una propuesta cerebral. Y es una propuesta cerebral que si te pones a hacer cálculos matemáticos está siempre en un 99,5% equivocada. Y si tú a eso le sumas que aquello que sientes procede de esa propuesta neuronal, no tiene sentido gestionar las emociones. No tiene sentido intentar hacer los pensamientos más positivos. Entonces, ¿qué tiene sentido? Tiene sentido empezar a reeducar a tu cerebro, que es una frase que uso mucho. Reeducar a tu cerebro conscientemente. ¿Y qué significa reeducar a tu cerebro? Empezar a decirle a tu intérprete y a tu cerebro qué pensamientos son útiles para David para vivir cada situación de vida. Y ahí empieza una vida completamente distinta. Una vida donde las creencias no tienen el poder, porque las creencias son pensamientos igual, que nosotros le damos las condiciones de hechos, pero son pensamientos igual. Y aquí es donde la gente encuentra siempre la dificultad, porque no estamos dispuestos a equivocarnos, no estamos dispuestos a no tener la razón. Y esa es la única condición para empezar a soltar nuestras creencias. ¿Soltar nuestras creencias qué es? Es reconocer que la creencia no es más que un pensamiento y que yo tengo la capacidad de usarlo o no. No es nada más. No te hacen falta 40 días, no te hace falta ningún método, no te hace falta ningún libro, no te hace falta absolutamente nada. Solo alinear tu comportamiento con la forma de funcionar de la mente y el organismo. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Darme cuenta de esto me hizo dejar de... Yo investigaba en la universidad temas relacionados con medicina, con neurología, con ingeniería. Me hizo dejarlo y me hizo empezar a compartir, como por ejemplo ahora estoy haciendo con vosotros, todas estas ideas. Porque no solo es que revolucionaron mi vida y la siguen revolucionando, es que veo como estas ideas van revolucionando la vida de mucha gente. Y la gente se piensa, es que soy yo. No, yo no revoluciono nada. Nadie más que tú puede revolucionar tu vida. Y eso ocurre simplemente cuando la forma de funcionar de tu mente y tu organismo entra en coherencia con tu comportamiento, con tu conducta. Nadie más puede hacerlo. Tu vida te está esperando a que lo hagas. De hecho, no entiende por qué no lo hacemos. Porque es simple. Si tú te dejas llevar de manera natural, la vida te lleva ahí. Es una manera de escucharse también, ¿no? Escuchar el pensamiento, escucharse realmente si sirve para este momento y si no, irse, se irá. No lo vuelvo a repetir, digamos, no lo afirmo, claro, no lo instalo. No lo uso, porque en cuanto lo use, mi cerebro va a interpretar que es útil y cuando tenga una situación de vida similar, me lo va a volver a proponer. Y es la lucha que todos seres humanos tenemos constantemente. Decimos, es que no puedo dejar de pensar esto. La frase correcta es que no paro de usar esto. Porque tu cerebro, lo hemos visto, igual que un pensamiento o un brazo, cuando tú no lo usas, él lo desecha. A nuestro cerebro, a nuestro intérprete, le da igual qué pensamiento proponer. Él no tiene ninguna preferencia. Él dice, esto es útil, pues yo propongo esto. Y si es inútil, dejo de proponerlo. Los que nos enamoramos con nuestros propios pensamientos somos los seres humanos.
De hecho, hay muchas personas, y en alguna etapa de mi vida yo me incluyo, que no sabemos quiénes somos sin nuestros problemas, sin nuestros pensamientos repetitivos. Hay muchas personas que no sabemos quiénes somos si nos solucionasen todos nuestros problemas. Y eso simplemente es porque tenemos miedo. No es por nada más. En una de tus conferencias escuché que el miedo y la confianza utilizan las mismas redes neuronales. ¿Cómo nos podrías contar un poquito más de todo esto? Es increíble. O sea, yo di con esto por casualidad. Estaba haciendo una investigación acerca del miedo y cada vez yo me estaba dando cuenta, esto en mi vida personal, de que la confianza era algo, era un motor que activaba todo. O sea, yo me levantaba por la mañana y cuando no tenía miedo, cuando confiaba en lo que iba a hacer, mis sensaciones eran otras, mis resultados eran otros, mi día era otro, ¿no? Pero, claro, no había llegado a esto desde un punto de vista científico. Y un día, por casualidad, haciendo estudios y mirando, leyendo papers de estos raros, donde se hacen resonancias magnéticas de personas, del cerebro de personas que están sintiendo miedo y confianza, de repente me encontré con que activan las mismas áreas cerebrales. Hay normalmente el miedo, por ejemplo, al contrario de lo que pensábamos hace tiempo, no es que active un área cerebral concreta, sino que activa una red de neuronas. Entonces, esta red de neuronas tiene como varios puntos importantes. Uno de ellos es la amígdala, la corteza dorsolateral. Bueno, en fin, da igual los nombres, ¿no? El mesencéfalo también. Pero lo que me sorprendí muchísimo es que la confianza y el miedo utilizan las mismas redes neuronales para funcionar. Es decir, son las dos caras de la misma moneda. Esto, si te fijas, es totalmente coherente con nuestra experiencia de David o de Sami o de persona, porque yo nunca he sentido miedo y confianza a la vez por una persona. O le temo y activo el mecanismo de respuesta lucha-huida, o confío. Y si te fijas, la confianza está completamente relacionada con el presente. Cuando yo confío, no necesito activar una respuesta en mi organismo de lucha-huida, por lo tanto, simplemente estoy conectado con esas condiciones que hemos visto, con el presente. Entonces, fíjate esto, si tú en una situación de vida, realmente, y esto es muy chulo, si tú realmente te planteas si estás confiando o no, o si tienes miedo, automáticamente vas a ver que esa emoción es proporcional también a si tú confías o tienes miedo. Es muy complicado, muy complicado, muy complicado que tú confíes y tengas una sensación de las que llamamos, tampoco me gusta decirlo, pero una sensación negativa. Es muy chulo. ¿Por qué? Porque como la confianza y el miedo utilizan exactamente las mismas redes neuronales para funcionar, cuando una está activa, cuando está activa la confianza, no puede estar activo el miedo. Entonces es como que tenemos una experiencia todo el tiempo binaria. Una experiencia que o nos acercamos al miedo o, por decirlo de alguna manera, nos acercamos al amor. Pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. Es muy bonito, ¿no? Es muy chulo porque te das cuenta de que en realidad la vida es simple. O confío o tengo miedo. Claro, yo luego después de esto empecé un poco a hacer una investigación y empecé a darme cuenta de que, por ejemplo, el miedo no tiene sentido, ¿no? El miedo matemáticamente, si tú lo estudias, a las cosas que los seres humanos tenemos miedo en el día a día, la probabilidad de que se cumplan es tan sumamente pequeña que es una tontería realmente temer a eso. Pero te das cuenta de que el miedo en realidad no es algo racional. Entonces aquí te das cuenta de que el miedo en realidad que es esa ausencia de confianza. Eso es la misma cosa. O confío en este momento. Pero ¿sabes lo que pasa? Aquí también a los seres humanos nos encanta disfrazar el miedo de confianza. Y fíjate lo que hacemos. Yo voy a confiar para que esta entrevista contigo me salga bien. Yo voy a confiar para obtener algo. Eso en realidad, ese gesto de voy a confiar para que esto me salga bien contigo, que es lo que hacemos la mayoría, y lo mismo que hacía yo hasta que me di cuenta de esto, en realidad es miedo disfrazado de confianza. Porque yo creo que necesito que esto, por ejemplo, salga bien para mi carrera profesional, para ciertas cosas. Hay una preferencia detrás. Siempre que yo hago este gesto de decir voy a confiar para que la vida me vaya bien, en realidad no estoy confiando.
estoy disfrazando el miedo de confianza. Y darte cuenta de esto es brutal porque te lleva a un espacio nuevo que es la honestidad. Y la honestidad es uno de los otros pilares fundamentales para mí, para la salud que estábamos hablando. Este nuevo modelo de salud que hemos visto que no nos servía ni la gestión emocional, que no nos servía ni el viejo paradigma del cuerpo como máquina, este nuevo sistema de salud yo lo veo basado en la confianza y la honestidad. Lo veo basado en una biología que yo llamaría la biología del ahora, ¿no? Cuando yo estoy viviendo este momento desde un punto de vista de confianza, no de miedo, y cuando estoy siendo honesto, que es uno de los requisitos también para poder enchufarme al momento presente, la biología de mi cuerpo funciona de una manera completamente distinta. Los niveles de cortisol son muy bajos, la actividad cerebral funciona de una manera determinada y es que se está abriendo paso a un nuevo tipo de biología que está basado en el ahora, que está basado en la confianza y que está basada en la honestidad. Y este es el modelo de salud inevitablemente al que nos dirigimos, ¿no? Es igual que hablábamos antes, nos dirigimos inevitablemente, evolutivamente, a un pensamiento no lineal y nos dirigimos inevitablemente a una salud que va a estar basada en la confianza y en la honestidad. Pero ojo, no en la honestidad con los demás. Es que la honestidad no tiene nada que ver con decir mentiras a los demás. La honestidad tiene que ver con uno mismo. Todas las personas tenemos una parte del cerebro que se llama corteza cingulada anterior, un detector de honestidad. Este detector de honestidad se activa si yo verbalizo a otra persona una mentira o si no la verbalizo también. Si me la digo a mí mismo, si la uso, también se activa. Eso quiere decir que de algún modo la honestidad es un acto de empatía con uno mismo. No tiene nada que ver con los demás. Tú te piensas que no estás siendo mala persona o que no estás siendo deshonesto porque yo no te estoy comunicando la mentira a ti, pero tu cerebro se está dando cuenta de que estás siendo deshonesto. ¿Y eso qué ocurre? Ocurre cuando usas un pensamiento que te propone tu intérprete deshonesto. ¿Y qué quiere decir deshonesto? Que es un pensamiento que cuando lo aplicas no está en coherencia con la forma de funcionar de tu mente y tu organismo, no está alineada. Es que volvemos siempre al mismo punto, por eso me apasiona, ¿no? Me apasiona todo esto. Impresionante, impresionante. Es como el miedo, ¿no? Esto que habla, el miedo, la confianza en la vida directamente. El tema de confiar en la vida nos lleva a una energía y un movimiento que no estamos acostumbrados en esta época. Me parece que nos lleva a el tema de la confianza en estar vivos, nos lleva a hacer algo distinto, que no sabemos qué es. Totalmente. Mira, yo creo que ya le podemos empezar a poner palabras a lo que es. Nos lleva a no proyectar. Cuando yo confío simplemente porque reconozco cómo funciona mi mente y mi organismo, porque me doy cuenta de que tengo que alinear mi comportamiento con su forma de funcionar, yo confío, pero no confío para obtener algo a cambio. No trato de ser honesto para librarme de esta enfermedad o confío para tener más éxito profesional. No. Confío porque reconozco que he de confiar o que quiero hacer eso porque es la manera natural de funcionar de mi organismo, porque es lo que yo necesito para alinear mi conducta. No sé si se entiende. David, qué bueno. Qué bonito. Poder compartirlo con tantas personas y de alguna manera que vos lo pongas en palabras para mí es una alegría muy grande, porque hace unos años era, vos estás loca, ¿no? Sí. Vos estás loca. Y yo digo, bueno, ¿estás loca? Y ahora que lo digo un científico, también esto del valor de, no sé si un título, pero para mí es muy válido también poder hacer, estudiar, tener una carrera y después experimentar realmente con la vida, más que con el título, ¿no? Más que con el papel. Y esto es mucha alegría también, poder escucharlo y que esté manifestado en una persona pública y que lo pueda expresar y querer compartir. Totalmente. ¿Sabes, Sami, lo que yo descubrí en el ambiente universitario? Es que también todos estamos locos. También nadie entendemos nada. Creemos que sabemos mucho
Sabemos mucho porque sabemos mucho de física, de bioquímica, de cómo funciona el cerebro, podemos medir cosas, pero no sabemos nada de cómo vivir una vida de ser humano y de cómo ser felices. No tenemos ni idea de hacer eso. Llevamos muchos años sin querer mirar ahí, pero también ahora, gracias al avance científico, tenemos herramientas para mirar ahí. Y mi pregunta es, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Todo nos está llevando a mirar ahí. Todos estamos perdidos, ¿eh? Me refiero, hasta el mejor investigador, hasta el premio Nobel, no sabe cómo tratar a su mujer. O sea, o la investigadora ahora que ha ganado el premio de matemáticas se olvida de poner la leche en la nevera. Me refiero, o no sabe cómo criar a sus hijos o a sus nietos. O sea, todos los seres humanos nos pasa lo mismo y todos los seres humanos tratamos de hacer lo mejor posible con la situación de vida que tenemos. Basta ya, y esto es una llamada también a los colegas científicos, ¿no? de mirar para otro lado. Las personas vivimos y experimentamos en forma de pensamientos, de emociones y de ideas. No podemos seguir dejando eso a un lado, porque es nuestra experiencia y tenemos que meternos en la cabeza lo que hemos dicho al principio de la entrevista. La ciencia no sirve para tener razón, sirve para ver una cosa cotidiana, una cosa del día a día desde una perspectiva diferente. Dejémonos las luchas. La ciencia ya tiene voz propia. Se llama método científico. Por eso a la ciencia no le interesa tener razón, al que le interesa es al ser humano. Seamos honestos. A la ciencia le da igual que la teoría de Einstein venga otra persona y se caiga. Le da igual. Al que nos importa es a nosotros porque, ostras, ¿y cómo voy a predecir? ¿Y qué es mi mundo si ahora el tiempo no existe? ¿O si el espacio y el tiempo se funden? Y no necesitas entender, no necesitas predecir para ser feliz. De hecho, quizá ese intento constante de predecir es lo único que te está separando de la felicidad. No lo sé, la historia es investígalo, pero para poder investigarlo de nuevo nos damos cuenta de que tenemos que declararnos ignorantes. Investiga a aquel que cree no saber, porque el que cree que lo sabe todo no mira. Mira solo sus ideas, mira solo sus creencias. Por eso tenemos que abrirnos a la alegría de equivocarnos, a la alegría de estar completamente equivocados, a la alegría de que descubramos una cosa nueva acerca del cerebro que haga que todo lo que yo he dicho aquí no sirva para nada. Celebremos eso. La vida no es una cosa individual de yo tener razón y el otro estar equivocado. La vida es algo de ir andando juntos. Y cuando empezamos a andar juntos, las relaciones se vuelven transformadoras, se vuelven increíbles. En esta entrevista yo puedo descubrir cosas. En esta entrevista la persona que la escucha también puede descubrir cosas y estamos juntos en un mundo que está en constante aprendizaje. Pero para eso tenemos que darnos cuenta de que el más inteligente no es el que tiene respuestas para todo. No lo es. Es el que sabe decir honestamente, no lo sé. Eso es lo que dijo Einstein para poder descubrir la teoría de la relatividad. Eso es lo que todos los grandes científicos tuvieron que hacer para poder realmente revolucionar. Porque tenemos que hacer eso, tenemos que volver a evolucionar todo el tiempo. Y ya te digo, la vida está intentando todo el tiempo que la revolucionemos, pero nosotros vivimos agarrados a nuestras ideas porque estamos muertos de miedo, que no me la cambien, sino yo qué voy a hacer. Pues ¿qué vas a hacer? Aprender, vivir. Hemos descubierto de que las personas, conforme nos hacemos mayores, prácticamente no perdemos capacidades cognitivas. Lo perdemos porque no las usamos. Claro, en las primeras etapas de la vida vamos al colegio, estamos todo el día estudiando, estimulando y luego no hacemos nada. Nos tomamos la cervecita, y somos sedentarios completamente desde un punto de vista cognitivo y mental. Por eso lo perdemos. Pero claro, estamos empezando a descubrir estas cosas y aunque haya evidencia científica de ello, de que una persona puede estar aprendiendo hasta prácticamente el día que se muera, me refiero a una persona sana. Si tienes una embolia cerebral, este es otro caso porque puede haber un daño. Pero me refiero de que tú le cuentas esto a algunas personas y te dicen, bueno, sí, pero es que yo no. Queremos seguir por todos los medios viviendo la vida que nos hemos construido. Y luego nos quejamos de que no somos felices, cuando la vida todo el tiempo nos está empujando a que vivamos cosas completamente increíbles. Pero como queremos mantener la vida que nos hemos fabricado, no podemos acceder a esa incredibilidad. Está todo el tiempo todo está intentando que tu vida sea increíble. Todo el tiempo. Lo está intentando. Cualquier idea que te viene a tu mente, tú puedes decidir usarla o no. ¿Y sabes qué pasa cuando no la usas? Que tu cerebro te propone otra. Y a lo mejor esa idea
que te propone, es la idea que has estado buscando toda tu vida. Pero como sigas usando todo el tiempo la misma idea, la misma idea, la misma idea, no vas a salir de ahí. Y lo peor es que vas a pensar que eres una persona que tiene mala suerte, que eres una persona que debería haberse formado más, que eres una persona que, fíjate, todo el mundo, yo no tengo éxito porque, madre mía, porque no sé qué. No, no, deja de usar esos pensamientos, porque tienes las capacidades cognitivas para hacerlo, para reeducar a tu cerebro conscientemente. Ese es el punto donde el ser humano de hoy, 2019, tiene que mirar. Y es así mismo. No tiene que mirar nada, no tiene que buscar libros, buscar conferencias, buscar nada. No estás a un curso de ser feliz. No lo estás. Estás simplemente a una decisión de alinear tu comportamiento con la forma de funcionar de tu mente y tu organismo. Y esa es la flecha que apunta a la felicidad. Y es una felicidad que engloba muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Todo tiene el Como potencial. ser responsable y decidido. Totalmente. Es como transformarla. Mira, ahí, con este gesto que estoy proponiendo, la culpa se transforma en responsabilidad. Es muy potente. Ya no somos culpables de las cosas que nos pasan. Nadie es culpable, por ejemplo, de que no sé, de que mi biología, cuando yo me estreso, segregue cortisol y que el cortisol tenga un efecto en mi sistema cardíaco, en la hipertensión. Nadie es culpable de eso. Pero sí somos responsables de qué voy a hacer con los pensamientos que mi intérprete me propone y que son el origen de esa respuesta al estrés, que son el origen del 70% de las consultas que vamos al médico primario. El origen es el estrés, el 70% de las consultas. Y el estrés se genera en usar pensamientos que no están alineados con nuestra forma de funcionar. Cuando tú tienes miedo por algo que va a pasar dentro de una semana, que no sabes si me van a tirar del trabajo, si no, cuando tú empiezas a sufrir ese estrés psicológico que todos conocemos tan bien, eso es simplemente porque estás usando pensamientos que no están alineados con la forma de funcionar de tu mente y tu organismo. Porque si tú realmente eres consciente de que ese pensamiento tiene un 99,5% de probabilidad de estar equivocado, dejarías de usarlo. Dejarías de usarlo. Es muy bonito. Ahora acaba de salir un proyecto en el que llevo bastantes años trabajando y en una parte de ese pequeño proyecto se explica esto, ¿no? Se explica cómo cualquier pensamiento, por más lúcido que parezca, siempre está en un 99,5% equivocado. Tenemos que dejar de definirnos a través de ello. Tenemos que disfrutar. Tenemos simplemente que aprender realmente a reeducar nuestro cerebro. Me propone un pensamiento y yo no me identifico con él, porque mi cerebro bombea pensamientos con la misma naturalidad que no sé, que mi vejiga expulsa líquido, que mi riñón filtra líquido. Es algo natural, es su función y nosotros queremos, no dejes de pensar. ¿Qué quieres, por ejemplo? ¿Que intentar también que tu corazón deje de latir? No es posible, es su función. Y lo único que nosotros tenemos es que saber cómo funciona y aplicarlo a nuestro día a día. Esa es la clave, día a día. Ahí es donde tenemos que mirar. No tenemos que mirar en lo que va a pasar dentro de una semana, porque como hemos visto, la vida, todo sistema biológico es no lineal y la probabilidad de equivocarnos es muy alta. Tenemos que mirar ahora y lo que yo llamo el presente cercano, que es un volumen de tiempo de 24 horas. En ese volumen de tiempo de 24 horas, es decir, en el presente cercano, es donde mis predicciones tienen validez, donde tiene sentido que yo proyecte, tiene sentido que yo piense lo que voy a hacer mañana. Tiene sentido. Siendo consciente de que como algo cambie drásticamente, tendré que adaptarme. Pero no tiene sentido que yo piense lo que voy a hacer la semana que viene. Porque si realmente nos damos cuenta de que la vida es un sistema no lineal, es un sistema caótico, no tiene sentido hacer eso. Por lo tanto, un tip, ¿no? La regla que yo llamo de las 24 horas. No te muevas de ahí. Tu vida es el presente cercano. Si tienes que agendar una reunión de trabajo para dentro de 3 meses, agéndala siendo consciente de que la vida es un sistema no lineal y de que cualquier cosa que cambie mínimamente puede hacer que esa reunión nunca se dé. Por lo tanto, no uses pensamientos que depositen tu felicidad en esa reunión. No tiene sentido. No te hagas eso. Es sencillo, o sea... Hay todo Sí, sí. Lo que pasa es que hay todo un rechazo con el caos, ¿no? Que lo caótico es un desorden y que nos trae algo malo. Totalmente, Y el mira, caos, ¿quieres que juntos, por ejemplo, cojamos ese pensamiento, ¿no? Porque aquí a escondidas, entre todo lo que hemos hablado,
hay algo que podemos aplicar en nuestro día a día. Imagínate que yo, por ejemplo, me viene ese pensamiento, vamos a aplicar usar o tirar a nuestro día a día. Mi día a día ahora mismo es esta entrevista, entonces voy a aplicarlo aquí, ¿no? Imagínate esta idea que a mí me viene a la mente de decir, sí, pero es que lo caótico, no sé qué, y es que tratamos de asociar, independientemente de que ese pensamiento tenga razón o no, el pensamiento es que lo caótico es lo que sea, yo puedo mirar ese pensamiento y ver qué siento. Porque hemos descubierto con la regla del PLAC de que lo que yo siento procede de lo que yo pienso. Entonces empiezo a sentir, ¿qué me hace sentir a mí, David? El pensamiento es que lo caótico no sé qué. Y veo que me empieza a sentir confuso. Entonces, yo me pregunto, si yo tuviese que elegir una emoción para el resto de mi vida, ¿sería esa emoción de confusión? No. Por lo tanto, ese pensamiento no es útil. ¿Podemos pasar a otro pensamiento? ¿Ves? Es simple. Es simple. Y eso con cada pensamiento que tu cerebro te propone. Y cuando tú empiezas realmente esta relación con tu cerebro, es una relación cómica. Porque por primera vez dejas de tomarte en serio todo lo que te dice y realmente te das cuenta, y es que hay muchas veces que te propone cosas que son muy graciosas el intérprete. Hay veces, pero este gesto de conocerte te permite reír en la vida, te lleva a reír. Hay veces que te propone unas cosas que tú dices, madre mía, pero ¿cómo me puede estar proponiendo? Y te ríes. Genera risa. Aplicar, usar o tirar a tu vida genera risa. No genera esta sensación de entrecejo así fruncido. No, genera risa. Alinear la forma de comportarte con la forma de funcionar de tu organismo genera alegría, genera risa. Es que no puedes hacer otra cosa más que reírte. No hay espacio para la culpa, no hay espacio para el miedo, no hay espacio para la deshonestidad. Es que no lo hay. Porque es simple. Y fíjate, no es que no use ese pensamiento porque me conviene para no enfermar. No. No lo uso porque no es útil. No hay más. Ya, pero es que sí, es que ese no sé qué. ¿Qué te genera ese pensamiento? ¿Más confusión? ¿Es útil poner más confusión en tu vida? ¿Es lo que tú quieres? No lo uses. Tu cerebro te está esperando todo el tiempo tu opinión acerca de lo que piensas. Pero esa opinión no es en forma de, oh, no, es simplemente que le digas si es útil o no. Y es una cuestión de atención. Por lo tanto, si el pensamiento del caos no es útil, pasemos a otra cosa. Y esto es aplicable a todo. Discusión con tu hijo, total. Míralo. La próxima vez que discutas con alguien, mira qué piensas, porque ahí está el origen de lo que sientes, no es la otra persona. Y en cuanto te das cuenta de eso, es que hay un cambio que revoluciona las membranas de tus células, tus pestañas, se te pone la piel. Porque mira, te das cuenta y no sabes qué hacer igual. O sea, no sabes cómo reaccionar, pero empiezas a darte cuenta de que quieres evitar por todos los medios esa discusión. Y entonces se abre la posibilidad de ¿por qué tengo que evitarla? ¿Qué hay de malo en discutir? ¿Qué hay de malo en sentir lo que sentimos? ¿Qué hay de malo en pensar lo que pensamos? ¿Qué hay de malo en ser como somos? Si nosotros tenemos un medio de decir al organismo, este pensamiento me sirve, este pensamiento no me sirve. Vivir. Nos falta solo vivir. Bueno, hay algunas veces que por ahí no se puede casar uno cuando si este pensamiento me sirve o no, y entonces empieza, por ahí se agarra cuando está sintiendo en demasía, ¿no? O está reaccionando y poder sentir la emoción quizás nos pueda llevar a preguntarnos qué estaba pensando. Totalmente. ¿Qué es lo que piensa? Sí, de hecho, hay dos vías para hacer esto, ¿no? Una es esa, es simplemente mira, yo en mi día a día no estoy todo el rato mirando qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. En cuanto yo siento una emoción desagradable, entonces miro qué pienso. Y lo que tú has comentado es bueno, lo explico, ¿vale? Hay un tipo de pensamientos, esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora, yo lo llamo pensaciones, porque hay una conexión entre un pensamiento genera una emoción. Por lo tanto, me encanta llamarlas pensaciones. Pero hay veces que esa conexión entre el pensamiento que genera la emoción se corta. Y entonces quedan como pollos sin cabeza. Entonces yo de repente me levanto por la mañana, empiezo a tener una sensación muy desagradable, voy a buscar el pensamiento y no estoy pensando nada. Nada. Eso es una emoción enredada
Y eso se genera normalmente cuando tú vives una situación de mucho estrés, una situación muy intensa, en la que la cantidad de cortisol se eleva en tu organismo. A la hora de guardar en la memoria esa conexión entre pensamiento y emoción que lo generó, se produce un error. Es como cuando el ordenador se te queda colgado en pantalla azul. Entonces, el hipocampo no puede registrar esa conexión y queda libre la emoción y el pensamiento se va por otro lado. Entonces, tú estás tan tranquilo y de repente, ¡pum!, te viene una emoción que no sabes de dónde viene. La mejor forma de vivir esto que yo llamo emociones enredadas es sintiéndolas, no gestionándolas. Yo dudo mucho que la evolución haya puesto las emociones para que yo, ser humano, las gestione o las eduque. Sin embargo, sí que creo que las haya puesto para que las sienta. Entonces, de nuevo, ¿qué hay que hacer? Nada. Porque en cuanto tú empieces a sentir esa emoción, vas a empezar a sentir cosas y a pensar cosas. Tú cuando empieces a sentir esa emoción vas a decir, si se te acelera el corazón, vas a empezar a pensar, ay, madre mía, a ver si me da un ataque al corazón o me da algo, ¿no? Van a empezar a ocurrir cosas y vas a ver, ¿y qué es lo que vas a ver? Vas a ver cómo está cimentada tu vida, de qué está construida, de qué pensamientos están construida tu vida. Cuando una emoción enredada se pone realmente en tu día a día, es una oportunidad. Es una oportunidad para descubrir cuáles son las raíces de todos los pensamientos que tenemos, y anticipo de que esas raíces están llenas de miedo. Porque cuando sentimos una emoción intensa, lo primero que nos genera es miedo. Es, ostras, a ver si no voy a poder, a ver si me voy a quedar loco, a ver si me va a pasar algo, a ver si me voy a desmayar, a ver si. No vivimos la vida cimentada en la confianza. Y como la otra opción es el miedo, hemos elegido vivir una vida cimentada en el miedo. Pero eso no es malo, me refiero, no es nada malo. Lo que es malo es que eso ocurra y no seamos conscientes de ello. Por lo tanto, una emoción enredada es la oportunidad de descubrirte, de descubrir realmente sobre qué tú has cimentado tu vida. Pero claro, ahí el intérprete empieza, sí, pero claro, entonces, ¿cómo me la quito y cómo lo vivo? Ahí es donde puedes aplicar, usar o tirar los pensamientos. Préstale atención a ese pensamiento. Mira que ese pensamiento, sí, pero ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo no sé qué? Yo no quiero sentir esto. Realmente te está haciendo sentir una emoción que no te sirve para vivir una vida, y deja de usar ese tipo de pensamientos. Tu cuerpo tiene todo lo necesario para vivir esas emociones, para sentirlas. No le hace falta nada más. Para vivir una emoción no hace falta ninguna gestión mental. No hace falta pensar nada. Por lo tanto, tú te puedes permitir el lujo, cuando estás sintiendo una emoción enredada, de no usar ningún pensamiento. Tú puedes permitirte ese lujo, de quedarte ahí, de confiar por el hecho de confiar, de no decir, no, me voy a quedar aquí para que no vuelva. No, me voy a quedar aquí para conocerme. Para nada más. No hay algo de provecho que yo voy a sacar en cada cosa que hago. Ese acto de intentar sacar algo de provecho en cada cosa que hago procede del miedo. Y nosotros no queremos miedo en nuestra vida. Por lo tanto, cada pensamiento, cada acción que yo detecte que proviene de un pensamiento de miedo, me va a decir que no es digna de ser usada, de que no la quiero usar. Entonces, empezamos a vivir una vida práctica, empezamos a vivir una vida en la que encontrar lo que siempre hemos querido es posible. Y que no necesitamos nada más. No necesitamos ni volver a escuchar otra vez esta entrevista, ni volver a buscar más información, ni menos, no. Con las cosas que hemos hablado aquí, cualquier persona ya tiene todas las herramientas necesarias para alcanzar lo que quiere alcanzar. Y en ese camino va a ir viendo muchas cosas, porque muchas veces pasa y dice, joder, quería toda la vida, no sé, ser ingeniero. Yo, por ejemplo, pasé un montón de años queriendo ser ingeniero y luego no ejercí, porque resulta que cuando lo hice, cuando ya terminé, no era lo que yo me había pensado. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Nos pasamos la vida pensando cosas, en lugar de disfrutarlas, de saborearlas y de ver qué ocurre, ¿no? Pensamos que esto de que estoy hablando es muy difícil hacerlo, yo esto sí, pero mañana voy a ir al trabajo y me voy a encontrar con mi jefe de nuevo. ¿A dónde te lleva ese pensamiento? ¿Qué te hace sentir? Ese pensamiento, esto es muy difícil, no sé qué, ¿te hace sentir una emoción con la que tú te quedarías el resto de tu vida? Si no es así, no lo uses. Cree en ti. Creer en ti es no usar ese pensamiento. Y lo que surge de ahí es increíble, porque surge un espacio de tu mente, un espacio de ti que nunca antes habías conocido, que nunca antes te habían presentado.
y nos hace que nos enamoremos de nosotros mismos, ¿no? Y muchas personas necesitamos eso. Necesitamos empezar a enamorarnos de nosotros mismos porque somos increíbles, no por nada más. Me enteré que salió tu primer libro en este 2019 y ¿cómo es que llegó a tu mente el título de este libro? El título viene de una anécdota muy curiosa, y es que haciendo una investigación que sale en este libro, le estaba comentando a mi pareja un día, le estaba diciendo, mira, es que cada vez que me pongo a trabajar en este experimento, me cuesta un montón recordar los detalles. Parece como que mi cerebro no quiera retenerlo, no quiera leer esto, ¿no? Y ella me dijo, ese es el título del libro. Así que esté ese libro puesto ahí no es cosa mía, es cosa de Aida. Pero habla un poco de eso, ¿no? De todos estos sistemas, de todos estos mecanismos mentales que tenemos, porque al cerebro no le importa la veracidad, la verdad. Al cerebro lo único que le importa es que sea coherente. De hecho, las propuestas que nos hace nuestro intérprete que hemos estado hablando durante todo este tiempo no son verdad. Están en un 99,5% equivocadas porque son propuestas. Sin embargo, son coherentes. ¿Son coherentes con qué? Con mi experiencia pasada, con mi futuro, con mis proyecciones. Por eso nos parece que esos pensamientos tienen tanto sentido, porque nuestro cerebro los gesta en un ambiente coherente. Y entonces el organismo tiene unos mecanismos para mantener la coherencia. Y en este caso yo descubrí que un mecanismo que mi cerebro estaba siguiendo para mantener la coherencia era el olvido. Y estaba en un experimento y no me permitía recordarlo. De verdad, me esforzaba. Es un experimento súper simple, pero no me permitía recordar ese mecanismo. ¿Por qué? Porque ponía en jaque mate toda mi realidad. Entonces, es un libro muy bonito bueno, para mí fue muy bonito hacerlo, pero siendo honestos, a la persona que haya escuchado todo esto, honestamente, no le hace falta leerlo. No le hace falta nada más. Con lo que ha escuchado aquí, tiene todas las herramientas para revolucionar su vida. Yo esto no lo hago para vender libros, no lo hago para nada. Lo hago simplemente para descubrirme, para exponerme y para que la gente que me escucha y la gente que lea las cosas lo pueda hacer también. Seamos honestos, no hace falta comprar este libro. Con todo lo que hemos hablado, la gente debería terminar de escuchar esto con las ganas de ponerlo en práctica en su vida, no de leer un libro. Si eso ocurre, es que algo he hecho mal. Porque no hace falta nada más. Ya está. Entonces, me encantaría que la gente me acompañara en ese viaje porque es un viaje que va desde las estrellas, que allí es donde nacen muchos de los componentes químicos que tenemos nosotros en el cuerpo y que va hasta el día a día, hasta el policía que trabaja en la esquina, hasta la persona que nos vende el pan, hasta la persona que nos ayuda en casa o hasta a la gente que nosotros ayudamos. O sea, va hasta el día a día, se cuela en la cotidianidad de todo el mundo, pero con honestidad. Y ese libro está ahí esperando a quien quiera, pero que nadie se piense que lo necesita para ser feliz. Puede serlo ahora. Y si además quieres ser feliz ahora y compartirlo con el libro que tu cerebro no quiere leer, pues mira, yo engordaré 1 kilo de la felicidad que me va a dar. Pero no es necesario. Hay una cosa muy importante, Sami, que es basta de crearle necesidades a los demás. Basta de decirle al otro que lo que le hace falta es lo que yo tengo. Todos tenemos lo mismo. Y que es una vida que está esperando ser vivida. Por lo tanto, dejémonos de venderla, como decimos aquí en España, vender la moto, ¿no? Que es como venderte una historia. Seamos honestos, compartir, vivir y vivir esa vida que está esperando ser vivida, pero con confianza y con honestidad, no porque nos vaya a traer cosas buenas, no, porque es la manera de funcionar de nuestra mente y nuestro organismo. Muchísimas gracias, David, un placer realmente tenerte por lo menos de esta manera en Argentina. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.